Hola a todo el mundo y una cálida bienvenida a esta nueva inmersión a fondo. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para analizar los documentos de hoy. Bueno, yo soy vuestro presentador habitual y me acompaña nuestra fantástica experta. Y a ver, hoy tenemos un tema que, de verdad, cambia la perspectiva de las cosas. Totalmente. Es de esos temas que rompen ilusiones. Exacto. O sea, para poner en situación a quien nos escuche, si alguien quiere comprarse, no sé, un coche súper deportivo de lujo en Hong Kong hoy en día, lo más probable es que acabe en un concesionario inmaculado en la zona de Repulse Bay. Ujú. Una estructura de cristal puro, aire acondicionado perfecto, coches de 2 millones de euros brillando bajo los focos. Ya, una imagen de opulencia total. Pero lo que el vendedor de ese concesionario jamás mencionará mientras se firman los papeles es que esa transacción está ocurriendo en el punto exacto donde decenas de soldados murieron a bayonetazos en combates cuerpo a cuerpo. ¡Ostras! Sí, defendiendo la entrada de un hotel de 5 estrellas durante la guerra. Es alucinante. Es una disonancia brutal, la verdad. Solemos categorizar mentalmente los destinos turísticos costeros como espacios puros, diseñados únicamente para el ocio. Claro, como si estuvieran desconectados del mundo real, ¿no? Exacto. Vemos la arena blanca, el agua cristalina, y asumimos que la historia de ese lugar es igual de transparente y plácida. Pero al sumergirnos en el informe exhaustivo que tenemos hoy sobre los registros históricos y urbanísticos de esta zona, conocida originalmente en chino como la Bahía de Aguas Poco Profundas, esa ilusión se hace añicos por completo. Ya lo creo. La misión de nuestra inmersión de hoy no es solo repasar la historia, es diseccionar cómo un espacio físico se transforma a base de capital, de segregación, crímenes de guerra y reescrituras mitológicas de una periferia colonial al núcleo del poder y el trauma. Y para entender esa transformación hay que mirar más allá de los hoteles. Porque, a ver, la arena y el mar son simplemente el lienzo. Ujú. Lo que realmente reescribe el paisaje una y otra vez son fuerzas estructurales mucho más pesadas. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio. Antes de que se construyeran los hoteles de lujo, este lugar tuvo que ser, entre comillas, descubierto y nombrado, ¿verdad? Eso es. El primer paso para dominar un espacio no es construir un edificio, es cambiarle el nombre. Hay que despojarlo de su identidad original. Y ahí es donde entra la Armada Británica. Nos situamos a mediados del siglo XIX, en 1841. Ujú. Recién llegados, básicamente. Exacto. El Imperio Británico acaba de reclamar la isla y llega a esta costa sur, que, bueno, para la dinastía Qing era una periferia sin demasiada importancia, y el nivel de desconocimiento por parte de los británicos era tal que el primer oficial en hacer mediciones, el comandante Edward Belcher, se equivocó de lleno. Un error de principiante. Totalmente. La bautizó en sus mapas oficiales como Chongqing Bay, que en realidad era el nombre de la bahía de al lado. Lo cual refleja muy bien esa ceguera inicial de las fuerzas coloniales. Llegan a un espacio habitado con siglos de dinámicas pesqueras locales, pero al no comprender ese ecosistema, simplemente imponen su propia cuadrícula cartográfica. A la fuerza, claro. Eso es. A menudo de forma caótica y torpe, como en el caso de Belcher. Pero la verdadera manipulación de la historia llega 4 años después, en 1845, con el nombre en inglés que finalmente se queda grabado en piedra. Ripples Bay. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Muy interesante. Porque durante décadas se han vendido diferentes historias heroicas para justificar este nombre. O sea, la primera teoría es que los barcos británicos repelieron a una flota de peligrosas piratas en esa misma playa. Una historia de película, vamos. Sí. Pero al revisar los registros navales del informe, resulta que no hay ni una sola prueba oficial de que eso ocurriera jamás. Cero evidencias. Cero. Y el segundo mito asegura que un imponente buque de guerra llamado HMS Ripples atracó allí. Que suena muy lógico. Suena lógico, pero también es falso. Totalmente falso, porque los barcos de la Royal Navy con ese nombre operaban en otras partes del planeta en aquel momento. La verdad, que es mucho menos cinematográfica, es que un teniente topógrafo llamado T.B. Collinson dibujó un mapa en 1845 y, bueno, simplemente le plantó ese nombre porque le pareció bien. Y lo fascinante aquí es el concepto que los académicos llaman hegemonía de mapas. A ver, explícanos eso. O sea, Collinson no estaba dibujando una simple guía de navegación, estaba emitiendo un título de propiedad imperial. Al ignorar deliberadamente el nombre local en chino, que describía de forma útil y pacífica la geografía, bahía de aguas poco profundas, Que tiene mucho sentido descriptivo. claro,
Y al imponer un término marcial en inglés, que significa rechazar o repeler, el mapa actúa como un arma psicológica. Reflejaba una profunda ansiedad operativa por parte de los británicos. Espera, ansiedad. Me cuesta creer que el Imperio Británico, la mayor potencia naval y militar del planeta en esa época, sintiera ansiedad por una playa vacía, llena de pescadores. Suena contradictorio, ¿verdad? Sí, o sea, no era simplemente pura arrogancia imperial. Para quien nos oye, es como si un explorador nombrara un planeta pacífico recién descubierto usando el nombre de un arma letal, solo para sonar intimidante en sus informes a la capital. Es una gran analogía. Y sí, desde nuestra perspectiva actual parece pura arrogancia. Pero la realidad sobre el terreno en 1845 era de una enorme fragilidad. Eran una pequeña guarnición a miles de kilómetros de Londres. Ya, rodeados de un imperio gigantesco. Exacto. Un imperio chino que percibían como hostil. Ese nombre era una declaración de intenciones, pero nacida de la necesidad de establecer un perímetro de seguridad. De hecho, la topografía lo demuestra. ¿En qué sentido? Esa montaña escarpada que se alza justo detrás de la playa y que hoy la gente ignora o solo usa para hacerse fotos, tenía una función crítica. Collinson la usó como estación de observación en 1845 para establecer coordenadas trigonométricas exactas. O sea que no era solo para admirar el paisaje. Para nada. El paisaje pintoresco era, ante todo, un instrumento de control militar para asegurar que la artillería naval supiera exactamente dónde disparar. Madre mía. Pero a ver, un nombre intimidante en un mapa y unas cuantas coordenadas militares no generan dinero por sí solos. Efectivamente, hace falta algo más. Claro. Para que ese control nominal se convierta en dominio real, hace falta infraestructura y capital privado. Y aquí entran en juego unas dinámicas sociales bastante oscuras a principios del siglo XXI. Dinámicas muy marcadas por la desigualdad. Total. Hong Kong estaba brutalmente dividido por raza y clase. Por ejemplo, el informe detalla la infame Ordenanza de Reserva del Distrito de la Colina de 1904. Que literalmente prohibía a la población de origen chino residir en ciertas zonas elevadas de la isla. Una segregación legal en toda regla, que por cierto, las autoridades coloniales intentaban justificar a través del pánico sanitario. Ah, sí, por lo de la peste, ¿no? Eso es. Tras los letales brotes de peste bubónica, las élites europeas desarrollaron una obsesión casi fóbica por la altitud y la distancia. Buscaban crear burbujas higiénicas, físicas y visuales. Lo más lejos posible de la densidad urbana. Exacto, lejos del norte de la isla, que percibían, erróneamente en muchos casos, como un foco de infección por la densidad de la población local. Y buscando esas burbujas de aislamiento, el sur de la isla capta la atención de una figura clave. Eli Kadori, de la diáspora judía de Bagdad. Un diccionario de los negocios inmobiliarios de la época. Ya te digo. Kadori se había formado bajo el ala de la familia Sassoon y aprendió un modelo de negocio muy específico. Consistía en adquirir tierras periféricas muy baratas, monopolizar las infraestructuras de transporte y vender el acceso a precio de oro. Un monopolio clásico. Total. Así que ve el potencial de Repulse Bain y en 1918, a través de otro empresario, James Taggart, le proponen al gobierno un trato. Y es un trato financieramente descarado. Es una obra maestra de la influencia corporativa sobre el dinero público, sí. Menudo morro tenían. Prometen construir un hotel de clase mundial, pero solo si el gobierno construye y paga una carretera moderna a través de las montañas. Pasan de un viaje por mar de varias horas a 30 minutos en coche. Y claro, el gobierno aceptó. Claro. O sea, es el equivalente a construir un club de campo ultra exclusivo y exigir que el Estado te pague una autopista privada para llegar a él. Y así, en 1920 se inaugura el Repulse Bay Hotel. Lo vendieron como una especie de Mónaco o Mentón de Oriente. Sí, el nivel de lujo era inaudito. Hasta llegaron a importar 2.000 rosales desde Gran Bretaña para los jardines. Y hay que detenerse en el detalle de las rosas, porque es sumamente revelador a nivel urbanístico. A ver. Importar 2.000 rosales a un clima subtropical húmedo es una pesadilla botánica. No tiene sentido práctico. Pero no se trataba de jardinería, sino de manipulación espacial. Es lo que llamamos deslocalización. Ah, claro. Transformar Asia para que parezca Europa. Exactamente. Querían arrancar de cuajo el entorno natural asiático y trasplantar una fantasía europea.
Esos jardines actuaban como un escudo psicológico para la élite colonial. Para sentirse en casa, vamos. Eso es, una forma de olvidar físicamente dónde estaban y sentirse seguros en un enclave culturalmente aislado de la población china a la que controlaban. ¡Qué fuerte! Y el peso de esa élite europea es tan grande que su sombra llega hasta hoy. Porque, a ver, en 1982, ese histórico hotel se demolió para construir unos apartamentos de superlujo llamados The Repulse Bay. Uno de los complejos más caros de Asia. Y las torres todavía llevan los nombres de aquellos millonarios europeos, como Taggart o Hartson. Pero ese edificio actual tiene una característica arquitectónica brutal, un gigantesco agujero cuadrado en medio de la estructura. El famoso agujero del dragón. Exacto. La narrativa turística insiste en que se diseñó por el Feng Shui, para que los dragones de la montaña puedan volar al mar. Pero intuyo que detrás de esto hay algo mucho menos místico, ¿no? Efectivamente. Aunque el agujero del Feng Shui se vende como pura superstición local, arquitectónicamente fue un compromiso político. Político. Sí. El gobierno se dio cuenta de que un bloque tan masivo crearía un efecto muro, bloqueando la ventilación y las vistas del resto de la colina. Así que es una concesión urbanística para mantener un corredor visual disfrazada de misticismo milenario para dar el pego y apaciguar a los vecinos. Me fascina cómo la arquitectura camufla las luchas de poder y el pragmatismo puro. Y, bueno, esto nos lleva a otro conflicto arquitectónico en esa misma zona. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya, el choque de titanes. Porque mientras los británicos construían su hotelito europeo para aislarse, el capital local demostró que no tenía nacionalidad exclusiva. Un magnate local chino decidió desafiar este dominio visual, construyendo literalmente al lado. Hablamos de Tongsen, un personaje fascinante. Un gigante. Amasó una fortuna colosal con minas de estaño y medicina. Pero su motivación para construir tiene un origen casi de cuento. Sí, la predicción del adivino. Exacto. En la década de los 30, un adivino le dice que la única forma de engañar a la muerte y alargar su vida es construir mansiones sin parar. Así que este hombre se pone a construir castillos, 3 en total. Y no castillos cualquiera. No. Uno de ellos, llamado Euclid, terminado en 1933, lo levanta pared con pared junto al exclusivísimo Repulse Bay Hotel. Y no usa un estilo tradicional chino, sino que construye una fortaleza gótica. Con vitrales, torres y todo. Con su piscina privada, un invernadero inmenso, o sea, una mole gótica. Y aquí plantea un desafío conceptual. ¿Fue el uso de esta arquitectura occidental una forma de apropiación cultural inversa? ¿En qué sentido? O sea, una manera de demostrar que un magnate chino también podía dominar los símbolos de estatus occidentales y plantarlos en la cara de los colonos. Pues mira, esto plantea una pregunta importante y valida tu teoría por completo. Esto ilustra cómo los comerciantes chinos buscaban identidad en las grietas del sistema colonial. Claro, competían en su propio terreno. Exacto. Al adoptar el estilo gótico, Tongsen estaba desarmando el monopolio estético europeo. Era una forma de exigir respeto utilizando el lenguaje visual de la ostentación que los colonizadores entendían. Pero la historia da un giro muy oscuro. Tongsen murió de un infarto en 1941. De alguna manera, su ritmo de construcción se había detenido y él adivinó, acertó. Sí, una casualidad macabra. Pero su muerte funciona como un presagio oscurísimo de lo que estaba por venir. Porque en diciembre de ese mismo año, 1941, las fachadas de lujo de ambos complejos, el hotel y el castillo, saltan por los aires con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. La ilusión de paraíso aislado fue destruida en cuestión de horas. El área de Socialité se convirtió de la noche a la mañana en una línea de defensa real contra el avance japonés. Y el contraste entre la visión romántica y la cruda realidad es brutal. O sea, escritoras como la famosa Zhang Ailing o Aileen Chang se inspiraron en el hotel en ruinas para sus romances. Sí, se romantizó muchísimo en la literatura posterior. Pero la realidad fue la batalla del Garaje 60. Un sangriento contraataque donde los británicos intentaron cruzar la calle bajo fuego enemigo para rescatar prisioneros atrapados en el garaje del hotel. Un combate cuerpo a cuerpo espantoso. Y lo más fuerte es que ese garaje es la única estructura original del hotel de 1920 que sobrevive. Es el concesionario de coches superdeportivos que mencionamos al principio. Es una ironía salvaje. Es como si una fiesta elegante en la novela de El Gran Gatsby se convirtiera sin avisar en las trincheras del desembarco de Normandía.
Me conmociona pensar que hoy se venden Ferraris en el exacto lugar de una masacre. Y esto nos muestra la violencia invisible subyacente de nuestras ciudades. La paz y el lujo actuales están construidos sobre una amnesia selectiva. El marketing turístico destaca el romance, pero oculta deliberadamente horrores mucho mayores que ocurrieron literalmente al lado. ¿Te refieres a lo que pasó en el Castillo del Magnate, en Euclid? Exactamente. En los jardines de ese castillo que iba a protegerle de la muerte, soldados japoneses del Regimiento 229 ejecutaron a decenas de prisioneros de guerra. Madre mía. Qué ironía tan amarga, de verdad. Que un edificio pensado para alargar la vida termine siendo un matadero. Demuestra que ni las paredes de mármol más gruesas ni el estatus económico pueden proteger contra la brutalidad del imperialismo bélico. Pero de este horror salió algo que cambió el mundo. Sí, los juicios por crímenes de guerra. Efectivamente. Tras la guerra, el comandante japonés Tanaka Ryosaburo fue llevado a juicio y su condena por las masacres en Euclid sentó un precedente legal internacional crucial. El concepto de la responsabilidad de mando, ¿no? Eso es. Estableció que un comandante es legalmente responsable de las atrocidades cometidas por sus subordinados en un área específica, aunque él no haya apretado el gatillo ni dado la orden directa. Gran parte del derecho militar moderno nace de la sangre derramada en esta playa. Es historia pura bajo el asfalto. Entonces, ¿qué significa todo esto para la evolución del espacio? Porque después de la guerra, las élites iniciales desaparecieron y la zona cambió por completo. Sí, hubo un vacío que permitió que el espacio se democratizara lentamente. Claro, en los años 50 y 60 llegó el turismo de masas. Pero el mar seguía cobrándose vidas. Hubo un aumento tremendo de ahogamientos. Y surgió un conflicto brutal entre las necesidades modernas de salvamento y las supersticiones de los lugareños. Un choque cultural en toda regla. Las comunidades pesqueras tenían el tabú de que salvar a alguien que se ahogaba enfurecía a los espíritus del agua. O a los fantasmas que buscaban sustitutos, sí. Exacto. Creían que si intervenías, el espíritu te llevaría a ti en su lugar. Entonces, claro, nadie quería hacer de socorrista. Pero en 1956 se crea la Sociedad de Salvamento de Hong Kong y aplican una estrategia que el informe describe como ingeniería psicológica brillante. Es que lo fue. En vez de luchar contra la superstición, con ciencia o leyes, hicieron algo mucho más inteligente. En 1970 instalan una gigantesca estatua de la diosa Tin Hau en la playa. Y la definen oficialmente no solo como la deidad del mar, sino como la diosa de los salvavidas. Le dieron legitimidad sagrada al acto de salvar vidas. Si la diosa lo aprueba y te protege, el tabú desaparece. Hicieron un rebranding espectacular de una diosa milenaria para actualizar los protocolos de seguridad marítima. Y funcionó. Se sumaron otras deidades como Wanjin, el dios de la riqueza, el puente de la longevidad. Creando un paisaje religioso de base, muy popular, donde los dioses y la seguridad coexisten. Y si conectamos esto con el panorama general, introduce el concepto de relocalización del espacio. O sea, la gente recuperando la playa. Exacto. Después de la era británica de exclusión, el pueblo llano reclamó el paisaje visual con este experimento religioso secularizado. El patrón es claro. El capital abre el camino, la guerra lo destruye, pero el poder divino, gestionado por la comunidad, recoge los pedazos, proporcionando estabilidad psicológica a la gente. ¡Qué viaje histórico tan brutal! Para resumir las conclusiones clave a quien nos oye. Hemos visto cómo este espacio fue transformado a la fuerza por topógrafos británicos. Luego fue convertido en un enclave de rosas y carreteras pagadas con dinero público para millonarios, desafiado por los castillos góticos de un magnate chino, arrasado por crímenes de guerra y finalmente curado por un escuadrón de socorristas respaldados por una diosa del mar, todo en una sola franja de arena. Y por eso este documento nos sirve como una lente crítica fundamental. Totalmente. La próxima vez que se camine por una avenida lujosa, una mansión histórica o una playa de moda, hay que recordar que la belleza superficial casi siempre está construida sobre capas geológicas profundas. Capas de conflictos de clase, imperialismo y traumas olvidados. Exacto. ¿La ciudad prefiere que veamos solo la arena blanca? Pues para cerrar, dejo una reflexión provocadora basándonos en lo que hablamos de los mapas. Si un topógrafo asustado pudo inventar el nombre Bahía Repulse en 1845, un nombre que todo el mundo acepta hoy sin pestañear, hace que nos cuestionemos todo. ¿El qué exactamente?
¿Cuántos de los nombres de los lugares por los que transitamos a diario son simplemente campañas de relaciones públicas exitosas de generales o burócratas olvidados? Nombres que han borrado por completo la historia real, quizá indígena o popular, que yace bajo nuestros pies. Es una gran pregunta para hacerse al caminar por el propio barrio. Y de hecho la invitación para investigar la verdadera historia detrás del nombre de la calle donde reside cada cual. Y con esto cerramos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Un placer. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la siguiente inmersión a fondo.